y otros más. Existían unas deidades que eran superiores y deidades menores. Una de estas deidades menores se llamaba Geshtu. Geshtu era una deidad sumeria que fue ofrecida o ofrecido en sacrificio para que por medio de su sangre y de su carne crearan al hombre moderno. ¿Escuchó bien? Geshtu, una deidad sumeria, fue sacrificado por los dioses superiores y él mismo también voluntariamente se ofreció en sacrificio para que por medio de su sangre y de su carne se creara al hombre. No sé cuántos de ustedes han visto la película Prometheus. En el inicio de la película Prometheus vemos a un ser extraterrestre que se sacrifica y luego se disuelve en el agua. Pues eso es una representación más o menos similar al sacrificio de Geshtu, de que con la sangre de nuestro Señor nos dio vida. Vea la película, es muy interesante. Es una precuela de la serie, de la saga de los Alien. ¿Qué sucede? Por medio de su sangre y de su carne, combinado con otros elementos, se crea al hombre. Esto dentro de la mitología sumeria. Geshtu o Geshu. Baal, una deidad cananea, hijo de la deidad suprema del panteón cananeo, El. Muere luchando con una serpiente marina. El dios de la muerte, Thoth, se lo lleva al inframundo para que luego asistido, Baal, por otra deidad, pudiera salir de allí y regresar a la vida al tercer día. Y luego de su resurrección al tercer día, asciende al trono de su padre El, el hijo de él, el hijo de Dios, Baal. Así era conocido Baal en Canaán. Una deidad que muere y luego vuelve a la vida al tercer día. Y luego de volver a la vida, comienza a reinar en el trono de su padre El. Ahora vamos a hablar de otros. Nos vamos a Fenicia, que es ahí mismo en Canaán, pero un tiempo posterior. Había una deidad suprema llamada Il. Il, quien también es conocido como El, se sincretizó con la deidad griega Cronos. Hicieron un sincretismo religioso. Il era visto como un rey, el rey de los dioses, que cada vez que venía una amenaza externa contra su reino, ya sea de demonios o de otras fuerzas adversas, otros dioses menores, él tomaba a su hijo, lo vestía con unas ropas especiales para luego sacrificarlo. Su hijo se llamaba Ledud, que significa unigénito.
y sacrificaba a su hijo Ledud para apaciguar la ira de los demonios, para salvar a su pueblo, a su reino, de la ira de los demonios. Sacrificaba a su hijo unigénito, Ledud. En el Nuevo Testamento vemos a una deidad llamada el Padre, enviando a su Hijo unigénito para ser sacrificado y salvar a su pueblo de las fuerzas del mal. Luego de su muerte, desciende a los infiernos, o el inframundo, o el Hades, y resucita volviendo a la vida al tercer día. Luego asciende a la diestra de su Padre para reinar junto a él. Se conmemora esta obra de redención en ritos de pan y vino que representan su carne y su sangre, que dio forma a una nueva humanidad. Los apologistas reformados, evangélicos, pentecostales, calvinistas, de todas las denominaciones, bajo ninguna circunstancia le hablan a usted de estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta de los 65,000 chavitos. Y me gustaría compartir con ustedes el comentario que le hizo nuestro amigo Randy de la experiencia escéptica a esta publicación. Nos dice Randy: la mayoría no tiene idea de estos relatos de Gestu, de Baal, de Ledud, y que si lo saben, lo tratan como una imitación satánica. Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia, habló de esto en su primera apología en el capítulo 54. Y citamos a Justino Mártir: pero aquellos que transmiten los mitos que los poetas han creado no presentan ninguna prueba a los jóvenes que los aprenden. Y nosotros procedemos a demostrar que han sido pronunciados bajo la influencia de los demonios malvados para engañar y extraviar a la raza humana. Porque habiendo oído proclamado por los profetas que el Cristo había de venir y que los impíos entre los hombres serían castigados con fuego, propusieron a muchos para que fueran llamados hijos de Júpiter, con la impresión de que podrían inducir en los hombres la idea de que las cosas dichas con respecto a Cristo eran meras historias maravillosas, como las dichas por los poetas. O sea, que los demonios manipularon a la humanidad a crear estas historias paralelas a Jesús después, según Justino Mártir, de oír a Moisés y a los profetas hablar del futuro Jesús. A pesar de que algunos de estos paralelos preceden a Moisés, preceden la Torá. Los son de Sumeria, son de Canaán, son de Fenicia, preceden
la Torá y los profetas. Y son claros ejemplos de protocristos. Al igual que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, vemos claramente una influencia de la deidad llamada Dionisio, del dios Dionisio, el dios del vino. O sea, esto está ahí. Nosotros hemos hablado de esto en ocasiones anteriores. Hay videos donde hemos hablado de cómo vemos en el Nuevo Testamento una clara influencia de Dionisio. O sea, el dios del vino. El milagro de Jesús en Juan, donde convertir el agua en vino es algo que ya hacía Dionisio. El concepto de la vid verdadera, eso viene de la religión de Dionisio. Tú sabes, Dionisio muere también sacrificado, y hacían un ritual comiendo carne y vino en representación del cuerpo y de la sangre de Dionisio. Y a través de ese ritual, ellos creían que tenían una comunión espiritual con Dionisio. O sea, que es prácticamente el mismo concepto de la transubstanciación de la Eucaristía en la Iglesia Católica Romana. O sea, estamos hablando de algo que precede al cristianismo. Y nosotros hablamos de esto hace meses atrás, para que no todo el mundo vio esos videos, pero el que quiera verlo, chequenlo. Y son muchas cosas que los apologistas no quieren hablar. Los teólogos así que usted ve por ahí, el doctor Enuel Hernández, usted ve por ahí a Néstor Díaz, usted ve por ahí a Edgar Pacheco, Will Graham, toda esa gente, ellos omiten este tipo de contenido, de información, porque es una información que no les conviene a su narrativa. Entonces ahí tú ves la falta de transparencia, la falta de honestidad, la falta a la verdad, que se supone que el cristiano sea transparente, honesto, que su sí sea sí, su no sea no, y que vea las cosas de acuerdo a la verdad. Sin embargo, usted ve cómo estos líderes omiten la verdad, omiten esta información y engañan a la gente. O sea, están engañando deliberadamente en muchas ocasiones, porque hay mucha gente que desconoce estos temas, pero aquellos que tienen la formación académica, los estudios, que saben de esto, ellos deliberadamente engañan a la gente. Les mienten descaradamente y le ocultan estas cosas de la influencia de otras creencias, de otras religiones en la Biblia. Porque esto no es solo del cristianismo, también el judaísmo tiene influencias que dirían ellos paganas. O sea, porque la religión del antiguo Israel no es el judaísmo que vemos hoy. ¿Sabe? La religión de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob era una religión enoteísta, politeísta. No eran monoteístas. Esa idea de un solo Dios que creó todas las cosas es un concepto que se desarrolló después. O sea, en el mundo antiguo no existía el monoteísmo. Sí, usted puede mencionar a Akenatón, que fue el primer faraón monoteísta. Usted puede mencionar a ciertas personas, pero al final de cuentas tampoco existe el monoteísmo puro. O sea, el monoteísmo puro es la creencia en un solo Dios. Y las religiones que se presentan como monoteístas, incluyendo el cristianismo, no tienen un monoteísmo estricto, sino un enoteísmo, porque creen en otras seres o divinidades menores o seres intermediarios. Y ya con eso elimina la idea de un monoteísmo. Para que el monoteísmo sea puramente monoteísmo, solamente puede existir una deidad, una divinidad. Y no es así.
Incluso en los relatos de la Biblia no vemos una sola persona, un solo Dios. Vemos múltiples dioses. Y cuando usted conoce la historia de cómo evolucionó la comprensión teológica del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, pues usted ve que ellos tenían una creencia, una religión muy similar a la cananea. Vemos que el nombre Israel es un nombre teofórico de una deidad cananea llamada El. O sea, vemos en esa región que el nombre de él aparece en diferentes ciudades. Los nombres de los ángeles, los nombres de ciudades, de diferentes cosas. Él, la deidad él. Para que ellos trajeron una deidad, luego, posterior, un grupo de seminómadas trajo a Canaán una deidad madianita, edomita, que se llamaba Yahvé o Yahweh, que era adorado por un pueblo que se llamaban los Shasu. Y ¿cuándo usted ha escuchado al doctor Emanuel Hernández hablar de los Shasu de Yahweh? Nunca. ¿Cuándo usted ha escuchado a Néstor Díaz hablando de los judíos de Elefantina, que tenían un templo dedicado a Yahvé allá en una isla de Egipto? Que tenían comunicación con los judíos de Jerusalén, que eso se encontró. Hay cartas que se encontraron en hallazgos arqueológicos a principios del siglo XX. Ellos no hablan de estas cosas. Los fundamentalistas que se dicen ortodoxos, que tienen la verdad, que se plegan, ellos no hablan de estas cosas. Ellos ocultan información deliberadamente. Y lo que enseñan no está basado 100% en la verdad, sino en aquello que les conviene a ellos. Y estas cosas, pues uno las habla. Y aquí nosotros no estamos haciendo un proselitismo religioso, nosotros queremos verdad. Y buscamos la verdad y tratamos de compartir esa verdad con la gente para que sepan lo que le ocultan. Buenas tardes a Pedro. Saludos, Pedro. Nos dice Alexis Vargas. Vadillo, pero entonces no hay Dios real. Es que yo no estoy diciendo que no hay un Dios real. Yo creo en un Dios. Existe un Dios. Aquello que yo llamo Dios es esa fuente universal, creadora, sustentadora del universo. Existe un Dios. Yo creo en un Dios. Yo creo en Dios. Yo no estoy aquí negando la existencia de Dios. Yo lo que estoy diciendo es que hay cosas que están en la Biblia que son el producto de sincretismos religiosos de otros pueblos, de otras creencias, de otras religiones, con otros conceptos y otras ideas. De que muchas de las historias de lo que vemos en la Biblia acontecieron, yo creo que sí sucedieron. Ahora, quizás no con los personajes o con algunos detalles que son presentados en la Biblia. ¿Entienden? Nos dice, pero ¿quién entonces es Dios? ¿Realmente existió Jesús? ¿Realmente hay un evangelio como lo dice la Biblia? Wow, esto es bien chocante. Porque mira, Alexis, primero, nosotros aquí en Puerto Rico, la mayoría de la gente se identifica como cristiana. Nos identificamos como cristianos porque la cultura en la cual nosotros vivimos tiene una fuerte influencia en el siglo XX del protestantismo y el evangelicalismo, en siglos anteriores del catolicismo romano. Porque recuerda que el cristianismo llegó a América con los españoles y ellos obligaron a la gente a convertirse a su religión, a la cañona. Por eso es que la mayoría de nuestra cultura es cristiana. Ahora, eso quiere decir, ¿quién es Dios? Bueno, nosotros como cristianos, pues creemos que nuestro Dios es real y que ese es el Dios verdadero, único y verdadero. ¿Existió Jesús? Sí existió Jesús. Jesús existió, es una figura histórica. O sea, hay más referencias bibliográficas acerca de Jesucristo que ningún otro personaje histórico. Ahora, una cosa es el Jesús de la Biblia
y de los apócrifos, donde lo presentan como una figura divina, y otra cosa es el Jesús histórico. El Jesús histórico no siempre coincide con el Jesús de la fe. Porque recuérdate, el Jesús de la fe exalta, es una propaganda hacia la figura de Jesús como un ser divino. En caso del Jesús histórico, se busca referencias históricas que confirmen la existencia de ese personaje histórico llamado Jesús. O sea, son dos cosas distintas, pero claramente Jesús existió. Ahora, lo que se dice de Jesús son otras cosas, otros 20 pesos. ¿Me entiendes? No todo lo que se dice acerca de Jesús realmente fue así. Nosotros los cristianos pues creemos por fe en los testimonios y los relatos de los evangelios. ¿Ven? Pero eso es por fe, eso es algo subjetivo. Eso es algo personal que la gente opta y decide creer. Por una experiencia religiosa o por algo así. Disculpe.